En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Qué importante estas palabras del Señor. ¿Se dan ustedes cuenta, hermanos, que necesitamos pensar como Dios? Tenemos que tener presente ese pasaje del Evangelio cuando Jesús le comunica a sus discípulos, ¿no?, de que va a pasar la pasión. Va a pasar la pasión, va a ser ejecutado. Y Pedro, que estaba al frente de los discípulos, ¿no?, sale en su defensa. Le dice: no vamos a permitir. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: apártate de mí, Satanás. Estás pensando como los hombres y no como Dios. Eso quiere decir, hermanos, que necesitamos, si queremos arreglar la situación de nuestro país y la situación del mundo entero, no pensar como los hombres, sino pensar como Dios. ¿Qué quiere decir pensar como Dios? Que tenemos que arreglar las cosas de acuerdo al criterio de Dios, como Dios quiere que funcione este mundo, no como el hombre quiere manejarlo, porque el hombre, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, su primera actitud de libertad es la de ser como Dios, ¿no? Y así es como comienza la historia de la salvación, con el pecado original, ¿no? ¿En qué consiste el pecado original? ¿No? Cuando la serpiente la tienta, ¿no? ¿Qué es lo que te ha dicho Dios? Miren, porque la pregunta va así, va con doble intención: que no puedes comer de ningún árbol. Dios no le dijo que no puede comer de ningún árbol. Dijo: puedes comer de todos menos de este. ¿Cómo viene la pregunta? No puedes comer de ningún árbol. Entonces él dice: no, sí, podemos comer de todo menos de este. Entonces ahí dice: es que si comes de ese serás como Dios, ¿no? Y lo que el hombre quiere ser es como Dios. Hoy día vivimos en su intensidad el pecado original. Por eso necesitamos pensar como Dios, no como los hombres. Y acá tenemos un ejemplo muy claro, muy preciso de eso. ¿Qué dice acá? Si tu hermano te ofende, repréndelo. Te ofende, repréndelo, ¿no?
reprenderlo no es insultarlo, ¿no? Sino es corregirlo, ¿no? Hazle ver que se ha equivocado. Si se arrepiente, perdónalo. Uy, pero no sabemos perdonar. Es bien difícil, ¿no? Bien difícil es perdonar. Podemos perdonar de aquí para afuera, pero el perdón tiene que nacer del corazón. Y para que nazca del corazón necesitamos la fuerza del amor de Dios. Si te ofende, dice, mire, 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Acá tenemos el ejemplo más claro de que el hombre necesita aprender a pensar como Dios. Si una persona te ofende una vez y te pide perdón, ¿cuál va a ser tu reacción? Lo perdonas. Bueno, tu corazón, tu caridad cristiana, tus conocimientos que sabes de lo que Dios nos pide que perdonemos a las personas, te obliga a perdonar. La segunda vez ya lo miras con recelo. A la tercera vez lo mandas rodar, así simplemente, ya lo mandas rodar. Tú que te has creído que es un estúpido, un idiota, me estás tomando el pelo. Ya conocemos todo ese lenguaje. Sin embargo, Dios nos dice, si 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, si te ofende 7 veces un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. ¿Quiénes se pueden ofender 7 veces el mismo día? Los esposos. Por eso es que el Señor dice que a los esposos, ¿no?, que cuando termine el día nunca se acuesten habiendo mantenido el pleito, sino ya habiéndose perdonado. Miren qué importante es entonces, ¿no?, pensar como Dios. No es fácil porque los apóstoles le pidieron, aumentanos nuestra fe. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe, harían cualquier cosa. Bueno, si tuviéramos fe, y hoy día esa fe la podemos adquirir en la encíclica Fratelli Tutti, estudiándola, porque esa nos guía en todos los aspectos, en este mundo que estamos viviendo, más aún que es un mundo que está todo en comunicación, ¿no? Es un mundo globalizado, ¿no?, donde las comunicaciones son instantáneas, ¿no? Necesitamos más que nunca tener fe, saber manejar las cosas con fe, saber cómo nos pide Dios que manejemos las cosas y tener fe, ¿no? Como decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Temblemos frentes a las cosas del mundo, pero busquemos nuestra paz y nuestra tranquilidad en el Señor. Hagamos ese esfuerzo. Es necesario hacer ese esfuerzo de, aunque sea razonablemente, poner la confianza en el Señor, aunque no lo sintamos, ¿no? Si no lo puedes hacer por caridad, hazlo por deber, ¿no? Es muy importante eso, ¿no?, de hacer las cosas aunque sea por deber, porque sabemos que Dios nos pide esto, ¿no? No es fácil. Hay que saber entonces 2 cosas. No justificar tus errores. No te engañes a ti mismo. Y una vez que tú te das cuenta que estás equivocado, pídele al Señor la fuerza para poder superar la situación. Tener paz y tranquilidad para afrontar las cosas, para no cometer escándalo, porque dice, escándalo siempre va a haber, dice el Señor. Pero trata de evitar el escándalo, trata de evitar las palabras esas hirientes, ¿no? Porque las palabras hirientes ya no se pueden retirar, ¿no? Ahí me contó una anécdota mi tía Lucha, que en paz descanse,
que su mamá, en una oportunidad, y con esto voy a terminar, porque ya me están pasando la voz, se había peleado con su enamorado y le había dicho cosas muy fuertes. Cuando se fue su enamorado, su mamá le dijo, tráeme un vaso de agua. Ella le trajo el vaso de agua y en lugar de tomarlo, lo echó al piso, lo echó al césped. Y después le dijo su mamá a su hija, ahora recógeme el agua que se ha caído que he echado a la tierra. Entonces le dijo, mamá, ¿cómo lo voy a recoger si ya la tierra lo ha absorbido? Así son las palabras siguientes. Una vez que se dicen, ya no se pueden retirar, es muy difícil retirarlo, pero pidamos al Señor que aumente nuestra fe para poder evitar de decir las palabras hirientes, ¿no? Y poder relacionarnos en fraternidad y con amistad social. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.